Como esta es una conferencia que estoy dando en América Latina, obviamente hay que arrancar por un tronco común. ¿Y qué tenemos todos en común? Pues España. Por algo hablamos español, tenemos la misma cultura y el mismo pasado. Incluso si hacemos una línea transversal de nuestra historia política, vamos a descubrir que, por ejemplo, entrado el siglo XX, todos tuvimos un dictador medio loco, luego vino nuestra especie de Perón, todos tuvimos más de alguno de esos, luego tuvimos dictaduras militares, algunos tuvimos guerrillas marxistas, luego tuvimos sustitución de importaciones con la CEPAL, de ahí la mayoría tuvimos gobiernos de derecha en los años 90 que nos fallaron con el libre mercado, más adelante voy a hablar de eso. Y el socialismo del siglo XXI, o sea, básicamente todos los países de América Latina pueden compartir historia y pensamiento político. Pero bueno, nos cuentan que España trajo al Nuevo Mundo la visión occidental de ver la vida, la mentalidad occidental, the Western way of life, que incluye la tradición de principios judeocristianos y los valores greco-romanos, como por ejemplo libertad, individualismo, derechos, propiedad privada, institucionalidad y ese tipo de cosas. Y se nos cuenta que todas esas cosas fueron implementadas en el Nuevo Mundo por España. Pues ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. Y José Ortega y Gasset, autor de un libro que se llama El hombre masa, escribió otro libro aún menos conocido, pero igual de importante, que se llama La España invertebrada. Y en ese libro José Ortega y Gasset se va a la España del siglo XIV y siglo XV para descubrir que España de occidental no tenía nada, que era un desastre de feudos violentos que estaban tratando de pelear por el poder y que realmente cosas como libertad, individualismo, propiedad privada, derechos, no se respetaban. Lo que realmente era España era un desorden, donde el individuo no valía nada. Lo que había ahí eran reinos y feudos, habían expulsado a los moros, que llevaban 8 siglos de estar ahí metidos, y en fin, Ortega y Gasset desarrolla todo el desastre institucional y social y cultural que era España en el momento en que a Cristóbal Colón se le ocurre descubrir América, buscando las Indias. Y en ese proceso donde España no estaba organizada, es que nos descubren a nosotros, ¿y qué van a hacer? Pues obviamente no nos van a dar lo que ellos nunca tuvieron. Y por eso en América Latina, en lugar de tener libertad, individualismo, institucionalidad, derechos, lo que tuvimos fue abusos. Abusos económicos, abusos sociales, abusos políticos, abusos hasta psicológicos, que siguen siendo el lastre el día de hoy. Imagínense ustedes, Japón, hace 50 años le cayeron no una, 2 bombas nucleares. Y en lugar de estar chillando por esa situación, hoy son la tercera potencia mundial. El latinoamericano sigue diciendo que por lo que le pasó hace 500 años sigue como está hoy. Entonces, esos abusos también tienen un trasfondo. Siguiente, por favor. Y hay otro autor que se llama Álvaro Vargas Llosa. Él es el hijo del premio Nobel Mario Vargas Llosa. A diferencia de su papá, que fue comunista al principio de su vida para luego darse cuenta de que las cosas las paga alguien, Álvaro como que tuvo las ideas más claras y escribió un libro que se llama Rumbo a la Libertad. ¿Por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina? Y en este libro, Álvaro, obsesionado con entender por qué somos pobres, descubre que hemos tenido 5 principios de opresión, 5 principios que nos han tenido aplastados durante todas las épocas históricas que ha tenido América Latina. Desde la América precolombina, la conquista, la independencia, la Latinoamérica del siglo XVII al siglo XIX y el mal llamado siglo XX, siglo del pueblo. Resulta que América Latina entró al siglo XX y en 1910 los mexicanos hicieron la Revolución Mexicana por el pueblo. En 1930 surge el APRA en Perú por el pueblo. En 1959 por el pueblo, el Che Guevara y Fidel Castro toman Cuba y a raíz de ahí se devengan un chorro de guerrillas marxistas en toda la región por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo. ¿Pero qué pasó? Entramos al siglo XXI y el pueblo siguió igual o peor. Entonces resulta que estos principios de opresión son como aquellas viejas películas de Bruce Willis, duros de matar, y han sobrevivido hasta la actualidad. ¿Y cuáles son? Son corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Vamos a ir viendo cada uno para que los puedan ir viendo. Siguiente, por favor. Siguiente. El corporativismo.
El corporativismo es una visión estatal donde el individuo como persona no vale nada. En este continente nos acostumbramos a que la persona como persona no vale absolutamente nada. Todo depende a qué club pertenezcas. Y dependiendo del club al que perteneces, tienes más derechos que el Estado te otorga. Por eso aprendimos a agremiarnos y hemos tenido en América Latina gremios de artesanos, gremios de comerciantes, gremios de artistas, gremios agricultores, gremios industriales, y si no estaba la iglesia o si no estaba el ejército. Pero la cosa es que si vos querías valer en la sociedad, primero dime a qué grupo perteneces y después te digo qué derechos tienes. Eso no solo adrementa contra el individualismo y el poder de cada persona de salir adelante, sino que también produce derechos de propiedad privada a discreción. Por ejemplo, en mi país, Guatemala, 40% de la población es indígena y hasta entrado el siglo XX los indígenas tenían prohibido acumular propiedad privada, mucho menos hablar de votar. Entonces, ¿cómo pretendemos que una población que ha sido rezagada del sistema económico luego entienda lo que es ahorrar, producir, comerciar? Está difícil, ¿no? Subida de impuestos constantes, expropiaciones en nombre del Estado y por supuesto el sistema de las encomiendas, porque como nos parecía muy cruel eso de la esclavitud, entonces decidimos hacer el sistema de encomiendas, que básicamente era que a un español le daban 500 indios para que los cristianizara y los pusiera a trabajar en la hacienda. El problema es que les pagaban con dinero que solo era intercambiable en la tienda de la finca. Entonces el pobre cuate a fin de mes le paraba debiendo al patrono. ¿Qué posibilidad de ahorro? ¿Qué posibilidad de producción? ¿Qué posibilidad de poder hacer algo con el fruto de tu esfuerzo? Nula, ¿no? Siguiente, por favor. El segundo principio de opresión que ha tenido América Latina aplastada. ¿Han oído ustedes? Pues yo levanto la mano porque yo lo he oído 1000 veces. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que los problemas de América Latina son culpa de ese capitalismo asqueroso, salvaje, explotador, inhumano que quiere a los pobres aplastados y tirados? Yo lo he escuchado 1000 veces. Sin embargo, hay un pequeño problema. Y es que si uno se va a la definición de Carlos Marx o a la definición de Adam Smith, se da cuenta que capitalismo, en su sentido epistemológico, quiere decir libre mercado. ¿Libre de qué? Libre de monopolios, libre de oligopolios, libre de trabas comerciales, libre de aranceles, libre de proteccionismos para unos y para otros no. Libre de que el gobierno sea el que nos diga con quién, cómo, dónde y cuándo y bajo qué condiciones comerciar. Y pregunto yo, ¿cuándo rayos en América Latina hemos tenido libre mercado? Porque si yo como guatemalteca quiero venir a poner una cafetería a Ecuador, no les cuento el chorro de impuestos, de trámites burocráticos, de sobornos y de trabas que me ponen para poderlo hacer. Si un argentino se quiere ir a vivir a Perú, la pasa igual. Si un colombiano quiere abrir un negocio en México, también. Entonces, ¿por qué culpamos algo que nunca ha existido de todas nuestras desgracias? Lo que hemos tenido en América Latina, mis queridos amigos, se llama mercantilismo estatal. Y es la noción de que tú no existís económicamente, sino hasta que el Estado te da el derecho de existir. Y déjenme decirles que esto no empezó con España, esto ya estaba en las épocas precolombinas. Porque otra gran mentira que nos cuentan es que las civilizaciones incas, aztecas, mayas, toltecas vivían en una especie de paz, tomados de la mano, bailando cumbayá. Y no hay mentira más grande que esa. Las civilizaciones precolombinas eran esclavistas, eran elitistas, eran racistas y eran excluyentes. Por eso fue fácil para Hernán Cortés, para Francisco Pizarro, para Pedro Alvarado y para todos estos cuates volarle la cabeza a líderes como Moctezuma y ponerse ellos, porque ya la sociedad estaba acostumbrada a ser aplastada. Entonces, lo que hemos tenido con ese mercantilismo estatal, que también nos dicen, es que España, con la visión occidental, nos trajo capitalismo. ¡Mentira! España tenía un monopolio absoluto de todo lo que saqueaban de las Indias y lo controlaban con una oficinita que estaba puesta en Sevilla, cerca del puerto de Cádiz, que se llamaba el Consejo de las Indias. Aparte de eso, los españoles le tenían prohibida la entrada al Nuevo Mundo a alemanes, gitanos, judíos, franceses, ingleses, árabes. Básicamente nadie que no fuera español podía venir aquí.
No solo eso nos hizo xenofóbicos de todo lo que fuera distinto, sino que además nos impidió poder abrir el comercio con otras partes. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál capitalismo? ¿Cuál libre mercado? Más de 1 millón de normas fueron decretadas para prohibir el comercio durante los 3 siglos de época colonial. 1 millón de normas en poblaciones donde el 80% de la gente no sabía leer ni escribir. ¿Cómo íbamos a tener progreso económico? Siguiente, por favor. El tercer signo de opresión es el privilegio. Eso que ustedes ven ahí es el mural de Diego Rivera, pintor, esposo de Frida Kahlo, mexicanos los dos. Eso está puesto en el Palacio de Gobernación del Distrito Federal. Y lo pongo ahí porque representa a cabalidad lo que privilegio significa. Yo soy fan de la cultura comunista. No hay nada que me entretenga más que comprar souvenirs comunistas en el mercado capitalista. Cuando voy a México me meto en la casa de Frida Kahlo. Cuando fui a Budapest fui a ver las estatuas de Lenin y de Stalin que ahora tienen tiradas en un parqueadero a como 60 kilómetros de la ciudad. Cuando fui a San Petersburgo fui a ver el balcón donde Lenin se pronunció para la revolución bolche. Me encanta, me fascina, porque creo que para realmente atacar al enemigo hay que ponerse en sus zapatitos y hay que entender su cabecita. Entonces eso que ven ustedes ahí es un mural que Diego Rivera hizo en los años 30, acabadita de recién salida la revolución bolchevique, cuando Diego pensaba que eso era lo que América Latina necesitaba para que hubiera progreso. Y lo pongo ahí porque es el ejemplo perfecto del maldito privilegio que ha habido en América Latina. Privilegio significa, de las palabras en latín, privis, que significa privados, y legum, que significa leyes, o sea, leyes para los privados. Si aquí hay abogados en la sala, sabrán que durante toda la época de América Latina, aquí no ha habido igualdad ante la ley. Aquí ha habido leyes para grupos, leyes para indios, leyes para esclavos, leyes para nobles, leyes para comerciantes. El noble es diferente del cura, el cura del guerrero, el guerrero del artesano, el artesano del plebeyo y el plebeyo del esclavo. En América Latina tenemos una obsesión por dividirnos y clasificarnos por cosas tan absurdas como nuestro color de piel, o cuánto dinero tenemos en la bolsa, o de qué cepa venimos. O no es verdad que lo primero que le preguntan a uno es: a ver, mijita, ¿y tú de qué Álvarez sos? ¿De los Ahí está. ¿De los de las haciendas o de los de las tiendas? Ah, de los Álvarez. Entonces, a mí ese problema nunca lo tuve, porque yo llegaba a Guatemala y decía: no, yo vengo de inmigrantes cubanos de los 60, cero cepa. Pero sí, nos fascina clasificarnos por esas estupideces. Color de piel, clase social, colegio donde estudiaste. Y eso lo que ha logrado es que en América Latina no valoremos a la gente por lo que la gente realmente vale, por Dios santo: su cerebro, su mente, su mérito. Ese privilegio hace que uno no trabaje para subsistir, uno subsiste para mantener el Estado, que es bueno y es poderoso y nos ayuda a todos a salir adelante. Ese privilegio ha hecho que la movilidad social sea imposible, porque si naciste pobre, ni modo, te moriste pobre. Y si naciste noble, buenísimo, puedes rascarte el ombligo toda la vida que otro trabaja por ti. Esa es la historia de América Latina, señores. De ahí es de donde venimos. Siguiente, por favor. El cuarto principio de opresión es la transferencia de riqueza. En América Latina concebimos la riqueza como un pastelito. Un pastelito que lo que tenemos que hacer es dividirlo en más pedacitos para que haya justicia. ¿Sí o no? Y entonces durante siglos la riqueza se transfería de los que la producían, los que estaban abajo, a los nobles que no tenían que trabajarla. ¿Y qué propone el populista? Pues que no, que lo hagamos al revés, que en lugar de abajo para arriba, la onda sea de arriba para abajo, y que entonces los que producen mantengan a los que no producen. Sin embargo, ¿será que la riqueza se transfiere o será que la riqueza se crea? Y aquí me voy a poner en la parte Carl Sagan Cosmos de la presentación. Pensemos en el planeta Tierra, el planeta hermoso donde vivimos. Una pelota azul que ha existido en este espacio sideral desde hace 4.5 mil millones de años. Ahí, dando vueltas la pelota.
Y desde todo ese tiempo, esa pelota azul ha tenido la misma cantidad de agua, considerablemente la misma cantidad de tierra, la misma cantidad de minerales, de recursos naturales. Y un día surge la especie humana. ¿Cómo y por qué? No sé, eso a creencia y preferencia de cada quien. Pero un día surge la especie humana y los cavernícolas en esa pelota azul apenas si tenían cuevas y de la nada descubrieron el fuego. Y hoy por hoy, en esa misma pelota azul, con los mismos minerales, los mismos recursos, la misma agua, la misma tierra, el hombre moderno tiene cámaras, micrófonos, PowerPoint, clickers, sillas, universidades, publicidad, políticos, arquitectos, empresarios, matemática, filosofía, smartphones, internet, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha hecho la diferencia? Si es la misma pelota azul, con los mismos recursos, para que el cavernícola solo tuviera fuego y cuevas y nosotros hoy tengamos tanto chunche que nos vive a veces como que distrayendo de lo que es importante en la vida. La diferencia, mis queridos amigos, la ha hecho el único recurso inagotable que existe en este planeta. Y el único recurso inagotable que existe en este planeta es la mente humana. La mente humana es la única cosa que hasta la fecha, a menos que existan ovnis, que conocemos, es capaz de transformar las cosas que siempre han existido en cosas que nunca habían existido. J.K. Rowling se estaba muriendo del hambre y vivía del welfare state inglés. Un día se sienta en una cafetería y escribe un pequeño librito llamado Harry Potter. Hoy la mujer tiene más dinero que la reina de Inglaterra. Mark Zuckerberg, aburrido de su vida en Harvard, quería ver quiénes eran las niñas más guapas de Harvard y se inventa un software para decir, no, esta tiene mejor cintura, no, esta está más alta, no, esta está más guapa. Y ese software hoy se llama Facebook y vale billones de dólares. Steve Jobs tuvo la genial idea de poner dos cosas que existían juntas, teléfono celular con internet en uno. Y a pesar de que hubo chorro de gente que se burló de él, murió siendo un genio. Increíble, ¿no? Los ejemplos son vastos y evidentes de que la riqueza se crea con la cabecita, pero en América Latina seguimos necios con que la riqueza se transfiere. No solo eso, hasta el siglo XIX, ahí lo vamos a ver ahorita, era muy difícil para cualquier persona poder legislar para crear riqueza. Entonces, yo no creo que se trate de transferir ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo. Se trata de tener gente que la empoderemos mentalmente para que puedan crear su propia riqueza, para que puedan soñar e imaginar un mundo mejor. Eso solo se va a lograr nutriendo bien a nuestros niños, porque eso sí que es verdad. Si a un niño lo nutres mal y solo le das masa y grasa, pues obviamente no va a desarrollar su capacidad analítica como para poder entonces crear. Y eso sí es verdad, en América Latina estamos creando generaciones de tontos, sobre todo por esos mismos programas sociales que se supone que los van a sacar de la pobreza. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la Bolsa Familia de Brasil o de la bolsa, bueno, en Guatemala a la izquierda le llamaba la Bolsa Solidaria, ahora a la derecha le llama la Bolsa Segura. Pero si ustedes abren una de esas bolsas, así, lo que sacan de ahí es 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, una torta de maseca, que es harina para hacer tortillas de maíz, y 1 litro de aceite. Masa y grasa. Ahí no hay nada de lo que un niño necesita para desarrollar la cabeza. Ahí no hay frutas, no hay verduras, no hay proteína, no hay carbohidratos, no hay minerales. Hay pura masa y grasa. Y esa vaina de aquí a 30 años lo que nos va a dejar son generaciones de obesos, con problemas cardiovasculares, anémicos, diabéticos, sin capacidad de pensar. Ay, pero qué lindo los programas sociales. Siguiente, por favor. El otro signo de opresión es la ley politizada. Si hay abogados en la sala, sabrán que en el mundo occidental hay 2 vertientes del derecho: el common law inglés y el positivismo francés. La diferencia básica en estas 2 ramas del derecho es que el common law inglés, o el derecho consuetudinario, comprende que el juez es un tipo sensato, es un tipo razonable, confía en su capacidad de discernir el bien y el mal. Entonces, en el common law, cuando un juez tiene un caso, viene y evalúa
Y conforme cada caso, entonces va decidiendo qué se debe hacer. Por eso se llama derecho casuístico, caso a caso. El positivismo francés no. El positivismo francés asume que el juez es un gran tarado, que no puede pensar por sí mismo y que lo que tiene que hacer es seguir la ley a la pie de la letra. ¿Sí? Esa visión de la ley es la ley, adivinen cuál tenemos en América Latina como influencia, ¿no? Yo se los dejo ahí, pregunta capciosa. Pero esa visión de la ley es la que llevó a los nazis en los juicios de Nuremberg a decir, la ley decía que había que matar judíos, entonces yo cumplí con la ley, pues, la ley es la ley. Esa visión de la ley es la que hace que después de 3 horas de hacer cola en una oficina burocrática para sacar un permiso de conducir o para poner un trámite, un registro sanitario, uno llega ya con el chorro de papeles a la oficina de la burócrata y viene ella y agarra todo y, ay, fíjese que me trajo impreso esto en tinta negra número 8 y tiene que ser en tinta negra número 5. Señorita, pero igual se lee. Sí, pero la ley es la ley, fíjese, si no me regaña. ¿Ya? Esa visión absurda es la que hace que en países como el mío haya 70,000 leyes. 70,000 leyes. ¿Quién en su sano juicio va a leer 70,000 leyes? Si no hay peor dolor de cabeza que leer una ley latinoamericana, por Dios santo. Considerando que en el día de nuestro Señor de tal y tal y tal y tal, y teniendo en cuenta, o sea, para entender una ley latina, uno tiene que agarrar esa vaina y empezar a tachar todo el palabrerío innecesario. Entonces decir, ya entendí. Y aún así decimos, es que los jóvenes tan apáticos, ay no, qué feos, no se meten en política. Obvio, ¿quién se va a querer meter en política si esa vaina es reaburrida, reburocrática? ¿No ven que los jóvenes de hoy en día se comunican en 140 caracteres y con un Snapchat? Y ustedes quieren que se metan en sistemas de 70,000 leyes. No lo van a hacer. Entonces, o cruzamos los deditos esperando que los jóvenes se teletransporten al siglo XVII y lean 70,000 leyes, o agarramos la política y la traemos al siglo XXI. Yo voto por la segunda. Porque si no, vamos a seguir teniendo a los mismos abogados, a los mismos burócratas y a la misma gente que ha secuestrado el sistema político y lo ha vuelto aburrido, engorroso, burocrático e insoportable, y nadie más se va a meter. Aparte de eso, acordémonos que hasta el siglo XIX solo el 1 o el 2% de las poblaciones podían votar. Eso es como que yo les dijera que en toda esta sala el caballero y esta chica son los únicos que van a poder hacer leyes por todos ustedes. ¿Qué creen que va a pasar de aquí a 5 años? Pues que ellos van a legislar a su favor y se los van a pasar llevando a todos ustedes y ustedes no van a poder decir nada. Pues esa es la realidad de la que venimos. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasó cuando nos volvimos repúblicas? ¿Qué pasó con esos 5 signos de opresión? Mercantilismo estatal, corporativismo, transferencia de riqueza, ley politizada. Pues pasó nada, nos quedamos igual. Y para ejemplificárselos, les voy a contar la historia de la independencia de 5 países que nos llamamos Centroamérica y que no hay modo que nos pongamos de acuerdo. Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá cuando quiere. Nosotros realmente nos independizamos no porque quisiéramos, sino porque España ya estaba hasta el cuello de las deudas, porque encima de todo lo que les conté, que nos metieron el monopolio, que saquearon y todo el rollo, se pararon endeudando. Es que los españoles vienen endeudándose desde hace rato, déjenme decirles, esto no es nuevo. Y se endeudaron para Alemania y para que Inglaterra se quedaran con todo el oro, la plata. Bueno, incluso en el Museo de Viena está el penacho de Moctezuma y es hasta la fecha que los mexicanos dicen devuélvanos el penacho y dicen pues no, porque fue un pago de deuda. Imagínense. Entonces España estaba en la quiebra y no podía más con nosotros. Entonces eso fue como un papá que, imagínense, se queda sin trabajo y entonces abre la puerta y le dice, a ver, mijitos, van a tenerse que ir a vivir a la calle porque me quedé sin trabajo, no los puedo mantener. Y ahí vamos los 5 países centroamericanos, hijitos, así diciendo, pero papá, yo no sé qué es ser independiente, qué miedo, ¿cómo se hace eso? Así nacimos a la independencia de Centroamérica un 15 de septiembre de 1821. Firmamos nuestra acta de independencia en papel sellante del rey Fernando VII de España.
O sea, ni nuestro propio papel pudimos ir a conseguir. Y eso no es lo peor. Nos independizamos bajo 3 condiciones. Número 1, lealtad absoluta con la corona española. Número 2, la Iglesia Católica es la única iglesia que puede operar. Y número 3, se mantiene el status quo de diferentes leyes para diferentes grupos. Pues obviamente nacimos como repúblicas abortadas. No cambió absolutamente nada. Siguiente, por favor. Ahora, si la ley no está para dar privilegios, si la ley no está para que unos aplasten a otros, ¿para qué está la ley? ¿Por qué no mejor nos olvidamos de todo esto y nos vamos a nuestras casas y, no sé, vivimos en anarquía o algo así? Pues no, ¿verdad? Como que a veces necesitamos orden, porque siempre hay unos que se quieren pasar de listos con los derechos de los demás. Entonces, hay un autor que yo se los juro, si tuviera el DeLorean, ese carro de las películas de Back to the Future, y pudiera viajar en el tiempo, parquearía esa vaina en el año 1830 en Francia y le pediría matrimonio a este cuate. Lo amo. Federico Bastiat se llamaba. Y Bastiat escribió un libro tan pequeño como su corta vida, él solo vivió 49 años, y ese libro se llama La Ley. Y para mí, todo abogado en América Latina debería leer ese libro, tomarse 2 horas de su vida para despejarse ciertas dudas. A mí en lo personal es el libro que mejor me ha explicado lo que la ley debe y no debe ser. Y Bastiat dice en su libro, la ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, nuestras voluntades, nuestros sentimientos, instrucción, intercambios, dones, placeres. La ley no tiene por misión regular la letra de las canciones en la radio y cortarle la parte de la cerveza y el tequila a la canción de Enrique Iglesias de Bailando, cosa que me pasó aquí en Ecuador y me quedé así de shock. La ley no tiene por misión andarle diciendo a la gente cómo vivir, cuándo vivir, qué hacer y qué no hacer. No. La misión de la ley consiste en que en todas esas materias los actos de unos no atropellen los derechos de los otros. O como dijeron los Beatles, live and let live. O como dijo Jesucristo, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, brother. La ley está para eso, pero en América Latina no. Siguiente, por favor. También dijo Bastiat, la ley se ha pervertido y se sigue pervirtiendo bajo la influencia de 2 fuerzas radicalmente diferentes. La primera, el egoísmo falto de inteligencia, y la segunda, la falsa filantropía. Y mis queridos amigos de Quito, hay una verdad a la cual todo hombre debe llegar a concluir en paz si es que quiere vivir una vida de tranquilidad y coherencia consigo mismo. Y esa verdad, mis queridos amigos, es que todos somos egoístas. Todos y cada uno de los 7,000 millones de seres humanos que estamos paraditos en esta tierra y los que ya se murieron son y fueron egoístas. Todos tenemos nuestros propios intereses, nuestros propios sueños, propias motivaciones, propios impulsos. Todos y cada uno de ustedes tiene una razón muy específica por la cual está aquí sentado el día de hoy. Esa característica de que todos somos egoístas no solo es de los humanos, es de todo lo que está vivo. Jirafas, perros, gatos, mariposas, pececitos, aves, los dinosaurios, todo lo que está vivo, estuvo vivo y estará vivo es egoísta. ¿Y eso es bueno o eso es malo? No sé, pero es una realidad. Y más nos vale empezar a tener soluciones que vayan con nuestra realidad y no que vayan en contra de nuestra realidad. ¿Y por qué los seres humanos somos egoístas y todo lo que está vivo es egoísta? ¿No se han dado cuenta ustedes de una cosa? Todo lo que está vivo quiere seguir vivo. Todo lo que está vivo, desde que es una microcélula, lucha por su vida. Y para luchar por la vida, para buscar refugio, para cazar, para innovar, hay que tener el deseo de quererse superar y pensar en uno mismo. A mí me matan de la risa los jóvenes en Latinoamérica que quieren cambiar el mundo y hagamos revolución y saquemos 10,000 personas a la calle para quejarnos del gobierno, pero exigir que sea ese mismo gobierno el que nos dé la solución.
No sé cómo la causa del problema va a ser la solución a los problemas, pero bueno, muchos jóvenes piensan eso y ahí van en hordas a exigirle al Estado que se porte mejor porque no les gusta lo que están haciendo. Ajá. ¿Y cómo rayos vamos a cambiar Latinoamérica si tenemos juventudes que no saben hacer nada más que delinquir? O los famosos ninis que ni estudian ni trabajan. ¿Es que el joven acaso no se ha dado cuenta que si primero no piensa en sí mismo, si primero no estudia, si primero no se prepara, si primero no aprende una profesión para conseguir un trabajo, no va a tener nada que aportarle a su sociedad? Si no pensamos primero en nosotros mismos, no tenemos absolutamente nada que aportarle después a la sociedad. Pero claro, en Latinoamérica se nos enseña que pensar en uno mismo es pecado mortal. Y por eso anda todo el mundo ahí de hipócrita diciendo, esto lo hago por el pueblo. ¡Mentira! Ni por el pueblo ni por nada. Yo les voy a contar una anécdota. Yo fundé un movimiento de reforestación de árboles para que vean que los que apoyamos el libre mercado somos conscientes que el planeta puede vivir sin nosotros. Nosotros, en cambio, no podemos vivir sin el planeta, así que más nos vale empezarlo a cuidar. Interés egoísta. Pero para yo poder hacer un movimiento de árboles hace 4 años, teníamos 2 opciones. O nos parábamos enfrente del Ministerio de Ambiente de Guatemala y le chillábamos que por favor reforestara, o hacíamos algo por nuestra cuenta. Y decidimos hacer algo por nuestra cuenta. Hoy por hoy llevamos 35,000 árboles sembrados. Pero para yo poder financiar esos pinches arbolitos, primero tuve que estudiar una universidad para entonces tener un trabajo, cobrar un sueldo y tener con qué hacer algo por mi país. Entonces los jóvenes lo primero que tienen que hacer es tener con qué aportar a su sociedad, porque de otra manera solo van a ser un lastre y una carga que se pone a gritar que el Estado lo cubra todo. Cuídense, ecuatorianos, cuídense muchísimo del político que les dice, yo no tengo intereses personales, mi interés es el pueblo y nada más que el pueblo, yo no pienso en mí mismo. Cuídense, porque al menos que ese cuate sea un marciano, les está mintiendo. A diferencia de mucha gente en América Latina que se mete a la política, yo fui de las que antes de meterme estudié la carrera. Y déjenme contarles que no es como que un día llegué a clases y nos hayan dicho, bueno chicos, hoy vamos a ir a la clínica. Imagínense ustedes, nos hayan llevado a la clínica, ¿no? A sentarnos a todos y sale la enfermera con una inyección. A ver, pase adelante, ponga el brazo. Listo, con esta aguja le voy a estar retirando el gen egoísta. Listo, ya no tiene usted intereses personales. Vaya, sea político, predique. No, eso no pasa. Los políticos, igual que el resto de mortales, somos egoístas y tenemos intereses personales. Pero hay una gran diferencia. Cada ser humano escoge si va a ser un egoísta falto de inteligencia o si va a ser un egoísta inteligente. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que los egoístas inteligentes o egoístas racionales entienden que su vida, su propiedad privada y su libertad tienen tanto derecho de existir como la vida, la propiedad privada y la libertad del resto de 7,000 millones de seres humanos que están en este planeta. Los egoístas faltos de inteligencia, en cambio, creen que su vida, su propiedad y su libertad está por encima de la de todo el resto de mortales. Y por eso se ponen a matar, a robar, a asesinar, a corromper, a delinquir o a montar empresas en el nombre del pueblo con las cuales ellas lucran con dinero ajeno. Cada uno de ustedes decide si va a ser egoísta racional o si va a ser egoísta irracional. Eso es voluntad de cada quien. Yo tengo un interés egoísta en estar haciendo lo que estoy haciendo. Primero que todo, abrí la bocota y 5 millones de latinoamericanos me apoyaron dándole share o dándole view en YouTube a mis palabras. Con lo cual, como le dijeron a Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y de la nada me empezaron a invitar a diferentes países para exponer mis ideas. Cosa que yo ya llevaba haciendo en Guatemala desde hacía 5 años. O sea, yo ahorita estoy viviendo mi especie de dream job, sin yo saber que ese iba a ser mi dream job. Cuando a uno le preguntan, ¿qué te miras haciendo hace 5 años? A mí me hubieran preguntado, ¿qué te miras haciendo hace 6 meses? Y en mi vida se me hubiera ocurrido que iba a estar en Quito, Ecuador, después de una gira latinoamericana hablando de populismo. O sea, ni de chiste.
Pero mi interés egoísta en estar haciendo esto, a diferencia del montón de políticos que hay en Guatemala, no es llegar al gobierno y robar, 4 años, listo, ya tengo dinero para tenerme que ir a vivir fugado con 18,000 guardaespaldas, 80 K-47 en una casa blindada porque vivo preso de mi propia corrupción. No, ese no es mi interés egoísta. Porque a diferencia de la mayoría de políticos latinoamericanos, yo ya entendí una cosa. La corrupción de hoy, el dinero que los políticos se roban hoy, es la violencia del mañana. Y si yo robo hoy, lo único que estoy pagando a largo plazo es que a mi hija la violen sexualmente, la hija que todavía no tengo, que a mi hijo lo secuestren o que a mi padre lo asesinen. Eso es lo que los políticos no han entendido. Porque como son tan tarados que tienen una visión de aquí hasta su nariz, roban y no se dan cuenta que eso solo lleva al país a la perdición y luego crean violencia. Mi interés egoísta en estar haciendo lo que estoy haciendo es que yo vivo en un país que realmente es un paraíso tropical. Quien haya ido a Guatemala o se meta en Google realmente va a ver que es una nación hermosa. Pero lastimosamente yo no puedo caminar 3 cuadras sin que venga un brother y me ponga una pistola y me pida el celular. ¿Sí? Entonces yo ya me harté de vivir en un país que está cundido de narcos, de pandilleros, de corruptos, de madres que no atienden a sus hijos desnutridos, de gente que no se hace responsable de la consecuencia de sus actos, de juventudes que se traban la camiseta del Che Guevara sin saber quién es el cuate y solo exigen y no dan nada para su sociedad. Ya me harté de vivir en un país así. Y por supuesto que yo quiero hacer billete, pero ya entendí que para hacer billete tengo que hacer que todos en mi país puedan hacer billete por sus propios pies. Y la única forma de lograr eso es abriendo cabezas. Ese es mi interés egoísta y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ese es el credo del Movimiento Cívico Nacional, donde yo trabajo desde hace 2 años. Básicamente nuestra razón de existir es rescatar la república. Y ahí lo que dice es que creemos en Guatemala como una república donde se respete el Estado de Derecho. Una Guatemala donde todos los ciudadanos seamos libres e iguales ante la ley. Una república sin divisiones ni privilegios. Creemos en la libertad como el ideal máximo. Libertad de acción, locomoción, acceso a la justicia, asociación, emisión del pensamiento, religión y empresa. Creemos en el respeto a la propiedad privada, la economía de mercado y la protección a la vida como condiciones esenciales para el ejercicio de nuestros derechos. Creemos en la separación de poderes, su control recíproco, la elección democrática y en que juntos podemos rescatar la clase política de nuestro país. Esa es la razón de existir de nosotros y por eso cuando fui a Zaragoza y un profesor, Florentino Portero, habló de populismo, me vino pero de perlas, porque era justo el tema que nosotros tocamos en el MCN, donde hemos investigado e identificado que la república y el populismo son antítesis. Siguiente, por favor. ¿Y por qué son antítesis? Ahí debería ser república abajo, no sé por qué no lo dice, pero bueno. La república busca el equilibrio de poderes, ¿sí? O sea, que tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial tengan poder, sobre todo el poder judicial, que es el poder más prostituido y más abandonado de América Latina. La república busca la meritocracia, no la dinerocracia. Miren, yo soy mujer, pero yo estoy en contra de las cuotas para mujeres, para indígenas, para homosexuales, para lo que sea. Honestamente, el aparato reproductor sexual, el color de piel o los años que una persona tenga me dan igual a la hora de votarlo para un cargo público. Yo lo que quiero saber es qué tiene en la cabeza y si tiene la capacidad suficiente para ejercer el cargo adecuadamente. El paquete fisiológico en el que venga envuelto me da igual. Ciudadanos empoderados, eso sí. La república se concibió para gobernar gente que es capaz de gobernarse a sí misma, no masas de borregos que se sienten incapaces de ser libres. La república concibe la vida, la libertad y la propiedad privada como los 3 derechos fundamentales del hombre y concibe que el individuo es la minoría más pequeña de todas las que hay. El populismo no. Al populismo le vale madres. Al populismo le gusta la manipulación.
Por eso si ustedes ven los troll centers de Correa, de Cristina Kirchner, de Mujica, de Daniel Ortega, de Dilma Rousseff, porque todos los tienen, es como el mismo manual, se van a dar cuenta que los troles no debaten ideas, atacan personas con falacias, falacias ad hominem, falacias de generalización, insultos, humillaciones, porque no saben hacer otra cosa. Pagado por la CIA, neonazi burguesa, derechista recalcitrante, todos dicen lo mismo, ¿ya? Cero racionalidad. Si un día Nicolás Maduro sale diciendo que Hugo Chávez le habló en la forma de un pajarito, toda Venezuela tiene que decir amén. Ahí debería decir corrupción permitida, obviamente ya les voy a explicar por qué la corrupción es la gasolina del populismo, y cero institucionalidad, ¿no? Destruir las instituciones. Siguiente, por favor. Ahora, populismo siempre ha habido, toda la vida. Con la prostitución y la política creo que son las tres profesiones más antiguas de la humanidad. Los romanos le llamaban pan y circo. Pero el populismo al que yo me estoy refiriendo y el que investigamos en mi movimiento es el del siglo XXI que está viviendo Latinoamérica, el populismo de hoy. ¿Y dónde empieza ese populismo? Empieza en 1989 con la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín y se desploma la Unión Soviética, ocurren dos cosas en América Latina. La primera, la izquierda latinoamericana se queda sin plata. Las guerrillas marxistas ya no tienen AK-47 de gratis, ya no tienen granadas, ya no tienen bombas. Los partidos políticos comunistas se quedan sin ideólogos que los lleven gratis a vivir a San Petersburgo y Moscú para meterles comunismo. Las asociaciones estudiantiles también se quedan sin apoyo. Y como encima la mayoría de nosotros pasamos de dictaduras militares a gobiernos civiles, las guerrillas marxistas se quedaron pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya no hay a quién secuestrar, ¿a quién le ponemos la bomba? Entonces tenían que reingeniárselas para llegar al poder. Agarran un avión y llegan a Sao Paulo, Brasil, y celebran una cosa que se llamó el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo empiezan a discutir, brother, ¿cómo vamos a llegar al poder? Porque ahora la vía violenta ya no se vale y ya no tenemos la plata de la Unión Soviética. Ah, pero tenemos petróleo, ¿cierto? Y tenemos todo el adoctrinamiento que Cuba lleva teniendo desde hace 50 años. Pues arranquemos con eso, ¿no? Y hacen una agendita. Esa pequeña agenda se llama Socialismo del siglo XXI y es lo que estamos viendo implementado hoy. ¿Y en qué consiste el nuevo juego? Pues el nuevo juego se llama democracia. ¿Y cómo se juega? Preguntaron en el Foro de Sao Paulo. Y entonces alguien contestó, es bien fácil, solo tenemos que convencer a una bola que vote por nosotros. ¿Y cómo los convencemos? Con populismo. Mira pues, agarramos a Marx, la división de clases, le damos un twist, una nueva fórmula para el siglo XXI, dividimos a la sociedad con odio, le decimos a la gente que está mal porque otra está bien, nos votan, llegamos al poder y hacemos billete en paleta. Eso fue lo primero que pasó con la caída del muro de Berlín. Lo segundo que pasó con la caída del muro de Berlín en el contexto latinoamericano es que los recién creados gobiernos de derecha, los presidentes civiles, agarran otro avión, pero estos se van a Washington, D.C. y celebran una cosa que se llamó el Consenso de Washington. Y en el Consenso de Washington se iba a revertir el desastre que nos había recomendado la CEPAL de esa famosa sustitución de importaciones que nos metió en una desgracia en los años 70 y 80, donde todos paramos siendo enemigos de todos y todos levantamos fronteras y aranceles y nos mirábamos todos los latinoamericanos como enemigos comerciales, porque como somos países monocultivos, entonces tenemos que ser enemigos, absurdo. Entonces en el Consenso de Washington, los recientes presidentes de derecha levantaron la mano derecha a la altura del hombro y prometieron y juraron que iban a liberar las economías latinoamericanas. Había triunfado el capitalismo, el libre mercado había ganado a los comunistas feos y malos. Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los chicos de la cuadra. Sí. El pequeño problema es que cuando esos presidentes regresaron a sus países, privatizaron, vaya si no, privatizaron hidroeléctricas, telefonías, aerolíneas, ferrovías, correos, recursos naturales, minería, de todo. Pero ¿lo liberaron? No.
Primero, no volvieron accionistas a los trabajadores de esa empresa, que era lo que tenían que haber hecho para que cada trabajador se sintiera parte de la nueva empresa. No. Y lo segundo que hicieron fue que lo privatizaron y las concesiones se las dieron a sus primos, hermanos, colegas, amigos del partido, amigos de la infancia, compañeros del kindergarten, a su rosca, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? No hubo libre mercado, pero en la mentalidad del latinoamericano, que su historia lo atropella antes de que él la analice y la entienda, el capitalismo es una miércoles. El libre mercado fracasó y nadie se dio cuenta que el libre mercado nunca hubo. Y entonces un día surge Hugo Chávez en 1998 y le dice a la región: el capitalismo imperialista yanqui es una basura, el camino es el socialismo del siglo XXI. Y detrás de él, Fidel feliz. Ha de haber salido de la refrigeradora donde lo tienen metido en la isla y ha de haber dicho: menos mal. Vaya hombre, ya tengo a quien pasarle la estafeta del comunismo para que se reparta la miseria en otra región del continente. Feliz. Y detrás de él vino Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Daniel Ortega y toda la conga, uno detrás del otro. Eso no es lo peor. Lo peor es que los de derecha, que habían quedado remalparados por las pésimas privatizaciones de los 90, voltearon a ver a los de la izquierda y dijeron: brother, hay que ser populistas. Y entonces ahora tenemos partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos sin ideología, todos jugando a ser el mejor Santa Claus que regale chunches con dinero ajeno. Todos están compitiendo para ver quién es el mayor populista. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Y por qué la república? Pues miren, los griegos, que como no tenían smartphone, se ponían a filosofar viendo las estrellas, se ponían a pensar: ¿quién es el hombre? ¿A qué vino al mundo? ¿Y qué es lo que hace? Y se dieron cuenta de una cosa: todo ser humano, todo individuo nace con 3 derechos: vida, propiedad privada y libertad. Siguiente, por favor. El derecho a la vida, facilito de entender. Naces de tu mamá, naces con vida, tenés derecho a que nadie te mate. Fácil, derecho a la vida. Siguiente. Luego viene la propiedad privada. ¿Sabían ustedes que ustedes nacen con sus primeras 2 propiedades privadas? Cuando ustedes nacen de su mamacita y nacen vivos, nacen con cuerpo. Piénsenlo, si no nacieran con cuerpo, no tendrían ojos para observar la realidad tridimensional, no tendrían oídos para escuchar los sonidos de la realidad, no tendrían boca para expresar sus opiniones sobre esa realidad, no tendrían manos para poder manipular los recursos de esa realidad y transformarlos, no tendrían pies para poderse mover. Su cuerpo es el vehículo a través del cual cada quien transita el camino de la vida. Y cada quien decide lo que hace con su cuerpo. Cada quien decide si le pone un tatuaje a su cuerpo, si lo engorda, si lo adelgaza, si lo emborracha, si le mete drogas, si lo pone a ejercicio, si no le da ejercicio. Cada quien decide. Tu cuerpo es tu primera propiedad privada. Y como lo trates, te tratará él a ti. Tu segunda propiedad privada con la que naces es tu mente. Tu mente es un software mental único, como una computadora, mejor si es Mac, así no se traba tanto. Y el día que naces, ese software mental hace pling y se prende. Y entonces empezás a absorber conversaciones, cariños, tristezas, alegrías, libros, películas, anécdotas, viajes, experiencias, divorcios, infidelidades, muertes, alegrías, amistades. Y el día que mueres, esa computadora hace shutdown y se apaga. También, como con tu cuerpo, tú decides qué le metes a tu mente, tú decides con qué películas lo aburres o lo entretienes, tú decides qué libros le metes, qué información le das, qué información no le das, con quién te juntas para ver de qué conversas. Y conforme mejor lo ejercites con una cosa que se llama lectura, que es el ejercicio de la mente, pues vas a tener la capacidad de resolver los problemas que se te vayan presentando en la vida.
Cuerpo y mente, primeras dos propiedades privadas de cada ser humano. Y con esas dos eres capaz de adquirir todas las demás: empresas, autos, aviones, yates, helicópteros, viajes, centros comerciales, lo que quieras. Tercero, siguiente por favor, la libertad. El derecho a ser libre. Porque si tú naces con vida, con cuerpo, con mente, pero te ponen una cadena con una pelota de hierro, no te podés mover, no podés trabajar, no te podés expresar. Regresemos a la de la República, porfa. Gracias. Vida, propiedad y libertad. 3 derechos fundamentales en cada ser humano. ¿Y saben qué es lo más bonito y hermoso? Que existen en cada uno de nosotros sin impedir que existan en los demás. Que yo esté viva no impide que ustedes estén vivos. Que yo tenga cuerpo y mente no impide que ustedes tengan cuerpo y mente. Que yo tenga la libertad de expresarme en Zaragoza no impide que ustedes tengan la libertad de expresarse en Quito, Ecuador. Vida, libertad y propiedad. Pero pasó, como está pasando en América Latina, pasó en Grecia también, y hubo un grupo de gente que dijo: no, esos no son los únicos 3 derechos. Hay otros derechos: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vestimenta, derecho a jugar, derecho a trabajar. Y próximamente, en la Carta Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el derecho universal al Internet. Por cierto, derecho a sillas hay, porque ahí hay algunas vacías por si alguien se quiere sentar y no seguir parado. Ahí quedan bastantes lugares. Ajá, dijeron los filósofos griegos. Y con toda esa lista de Santa Claus de derechos, ¿cómo cambia el panorama? Porque los griegos no eran ideólogos, eran filósofos. Entonces, cuando la realidad presentaba un problema, ellos analizaban cómo la realidad iba a absorber ese problema, en lugar de enfrascarse en: esta es mi ideología, yo de aquí no salgo. Entonces los griegos vinieron y dijeron: bueno, el problema está en que cuando un niño, un bebé, nace de su mamacita, lastimosamente no nace con un papelito en la mano que diga: vale por toda la educación de kindergarten, primaria, secundaria, universitaria y doctorados que esta persona va a necesitar por el resto de su vida. Ya todo está pagado. Tampoco cuando los bebés nacen con un papelito que diga: vale por toda la salud, médicos, hospitales, clínicas y operaciones que este niño va a necesitar hasta el día de su muerte, también el ataúd ya está incluido. No. Y para desgracia de todos los hombres presentes en la sala, ninguna mujer nacemos con un vale que diga: vale por todo el shopping, zapatos y maquillaje que esta mujer va a querer por el resto de su vida. No. Sería hermoso, maravilloso, divino, sería un mundo de color de rosa, que cada bebé naciera con todos esos vales y muchísimos más. Ay, qué bonito sería, pero no es la realidad, ni modo. Vivimos en un mundo que hay escasez y que para producir las cosas alguien las tiene que hacer. Y lo que primero nos inventamos para hacer que la gente produjera cosas fue la esclavitud. Ay, qué bonito, agarramos un par de negros, los esclavizamos, los tenemos en cadenas y ¡produzca! Luego como que nos humanizamos y nos dimos cuenta que eso era bien feo. Y entonces decidimos que la mejor forma de incentivar a un ser humano a que produjera algo era pagándole con dinero. Porque el dinero emancipa. Tú le pagas a alguien con papelitos de dinero y esa persona decide si se emborracha el sueldo, si lo ahorra, si lo invierte, si lo pone a producir, si lo mete debajo del colchón o lo mete en el banco. Eso es pedo de cada quien. Y no será perfecto, pero es el mejor sistema que nos hemos inventado hasta ahora. Si alguien tiene uno mejor, propóngalo, pero el de la esclavitud y el comunismo como que no nos fue muy bien. Entonces, para tener hospitales, clínicas, lápices, crayones, libros, alguien los tiene que producir, alguien los tiene que pagar. Y por eso yo dije en mi discurso de Zaragoza que nada es gratis, que todo viene pagado de algo. Y para ejemplificárselos vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a dividir la sala a la mitad. Este lado pide derecho a la salud, este lado pide derecho a la educación y yo, gobernante. Ok, para darle derecho a salud a ellos, como tengo que pagar clínicas, doctores, operaciones,
salarios en horarios de emergencia, enfermeras, recepcionistas. Todos ustedes me van a dar un poquito de su propiedad privada y vamos a pagar entonces por ellos. Ajá. Y eso no los convierte a ellos como en ciudadanos VIP, first class, y los hace a ustedes ciudadanos de segunda categoría, low class. Bueno, entonces, para darle a ellos las escuelas, los libros, los lápices, las laptops, los iPads y todo lo que se necesita ahora para ir a estudiar, todos ustedes me van a dar un poquito de su propiedad privada y vamos a pagar por lo que ellos quieren. Ajá. Entonces, como que ustedes se vuelven los VIPs, los ciudadanos VIP first class, y ustedes se vuelven ciudadanos de segunda categoría. ¿Quién viene primero? ¿El derecho de una niña en Guayaquil a tener zapatos o el derecho de un niño en Quito a tener un juguete? ¿A quién pongo primero en la escala? Y los griegos se dieron cuenta que responder esa pregunta estaba de la chingada, porque al hacer eso nadie es igual ante la ley. Va a haber unos más iguales que otros. Entonces los griegos fueron bien básicos y dijeron: si queremos decir que somos iguales ante la ley, la única forma de hacerlo es garantizando esos 3 derechos y confiando en que cada persona, teniendo esos 3 derechos garantizados, va a tener la suficiente capacidad de producir por sí mismo y levantarse en sus propios pies y entonces ayudar a otros más necesitados de manera privada y voluntaria. O si no, si queremos la lista de Santa Claus de derechos, hagamos lo que Latinoamérica hizo durante siglos, tengamos privilegios, grupos por encima de otros grupos que tienen más derechos, unos más iguales que otros. El ejercicio que yo les acabo de hacer, multiplíquenlo por 17 millones de ecuatorianos, divididos en sindicatos, gremios y grupos, todos chillando y exigiendo del gobierno derechos o necesidades. Vamos a pasar. Siguiente. Otra cosa que los griegos vieron es que gobernar era bien difícil. Cuando gobernaba uno, el desgraciado se volvía un dictador. Cuando gobernaba un grupo, se volvían unos oligarcas que solo ellos se beneficiaban. Y cuando gobernaban todos, se volvía una demagogia insoportable. ¿Cómo le hacemos? Y preguntándose esas cosas, siguiente, llegaron a la maravillosa conclusión de ¡tara! La República. La República anula los vicios de las 3 formas. Primero, hay un presidente que no puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, al menos que en la asamblea pues ponga a 100 asambleístas que básicamente se vuelven sus escribanos, ¿verdad? Gracias. Pero en un principio, en la República hay un presidente que no puede hacer lo que le dé la gana porque hay una cosa que se llama asamblea o congreso. Idealmente dividido en 2 cámaras. En una cámara, el Senado, y en otra cámara, la de los comunes. En el Senado tienen que estar representados los geeks, los nerds de la nación, los filósofos, los intelectuales, los Sheldon Cooper, los Stephen Hawking, los Albert Einstein, los que son capaces de ver más allá de la evidencia, ¿no? Una nación a 200 años plazo o a 300 años plazo. Eso en el Senado. Y en la Cámara de los Comunes tiene que estar la gente que está viviendo el aquí y el ahora, los que están chambeando, los que viven en la realidad del hoy, el carnicero, el carpintero, el maestro, el albañil, el publicista, el empresario, el abogado, el arquitecto. El objetivo de un congreso es que ambas partes estén todo el día dialogando, discutiendo e intercambiando ideas, para entonces legislar y llegar con el presidente y decirle: hasta aquí tu límite, papito. ¿Sí? Y esto funciona si y solo si hay democracia. O sea, si el resto de mortales puede escoger quién va a ser el presidente y quiénes van a estar en ese congreso. No cuando el presidente decide dividiendo en distritos quién va a estar en ese congreso. ¿O cuántos? Entonces, sin democracia, la república se vuelve una tiranía de las oligarquías. Pero sin república, la democracia se vuelve una tiranía de las demagogias. República y democracia se necesitan la una de la otra para no desvirtuarse. Y todo esto funciona así y solo si hay un organismo judicial que tenga la capacidad de castigar y la suficiente autonomía de meter en la cárcel tanto al presidente cuando se porta mal como al ciudadano común, por igual. Igualdad ante la ley significa eso. Siguiente.
Un gobierno mixto donde se califican diferentes virtudes y aspirar a que los mejores gobiernen. Siguiente. La humanidad ha concebido 3 repúblicas. La primera, la República Romana. La segunda, la República de Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos, 1776, Founding Fathers, Benjamin Franklin diciéndole a la señora, estamos haciendo una república, señora, si es que son capaces de mantenerla. Y evidentemente no fueron, ¿verdad? Muy diferente el Estados Unidos de 1776 al Estados Unidos 2015, Obamacare, 18 trillones de deuda. 2 cosas completamente diferentes. Y por último, la República de Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Siguiente. Las 3 tuvieron algo en común. Sucumbieron ante un imperio que anula el equilibrio de poderes. Darth Vader no quería que ningún planeta se gobernara a sí mismo, creía que en el Death Star todo se podía controlar. Obama lo mismo con el gobierno federal y Julio César también con el imperio. Same, different name. Siguiente. ¿Y por qué el populismo es la antítesis de la república? Siguiente. Porque el populismo basa su dicotomía en 2 conceptos: pueblo y antipueblo. El pueblo es el sumum de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, aunque venda su voto por una gallina. El pueblo es inocente de todos los males habidos y por haber en la sociedad. El pueblo es desinteresado y el pueblo está dotado de un instinto político infalible. El pueblo nunca se equivoca con el tarado que elige, jamás. No solo eso, pueblo se vuelve sinónimo de gobierno y todo lo que está en contra del gobierno no es pueblo, es antipueblo. El antipueblo representa la causa de todos los males habidos y por haber en una sociedad, incluyendo maremotos, terremotos, huracanes, bombas nucleares, crisis económicas, lo que sea, culpa al antipueblo. El populista básicamente siempre tiene 3 enemigos. Uno anterior, que puede ser el dictador oligarca militar de derechas. Uno interior, que casi siempre son los burgueses explotadores inconscientes capitalistas. Y uno exterior, que casi siempre son los yanquis. También el antipueblo puede tomar formas como la oligarquía, la plutocracia, los extranjeros, el clero, los judíos, la monarquía. Ahora, muy bonito y maravilloso, pero ¿quién es pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿A qué huele pueblo? A mí me encantaría ir un día a la casa de pueblo y tocarle la puerta. Buenas, ¿está pueblo? Y que saliera pueblo, multicultural y pluriétnico. Sí. Hola pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería venir a preguntar. Pueblo, todo el mundo habla en tu nombre, pueblo. Cristina Kirchner habla en tu nombre, Dilma Rousseff habla en tu nombre, Michelle Bachelet habla en tu nombre, Rafael Correa habla en tu nombre, Evo Morales habla en tu nombre, Hugo Chávez habla en tu nombre, Fidel Castro, el Che Guevara, Adolfo Hitler habla en tu nombre, Lenin habla en tu nombre, Stalin también. Pueblo, todo el mundo habla en tu nombre. Y todo el mundo dice que quieres una cosa o quieres otra. ¿Qué quieres tú, pueblo? Ya así de verdad, acabemos con esto de una vez. No, ¿verdad? Pueblo no existe. Pueblo no llora, pueblo no siente, pueblo no respira, pueblo no ríe, pueblo no tiene hijos, pueblo no trabaja. Pueblo es una palabrota que la humanidad se ha inventado para entender la vida en colectividad. Eso es todo. Lo que realmente habemos somos individuos con cuerpos únicos y software mentales únicos. Eso es lo que habemos. Pero a la hora de que un populista habla, todos somos pueblo. ¡Ta huevos! ¿Quién quiere ser antipueblo? Nadie quiere estar del lado de los malos. Y desgraciadamente no ha llegado el día en que Rafael Correa les mande a los ecuatorianos por debajo de la puerta de sus casas una guía telefónica más o menos que diga: de ahora en adelante, de 17 millones de ecuatorianos partidos por la mitad en 8.5, de este lado, con nombre y documento de identificación, estos son pueblo. Y de este lado, con nombre y número de identificación, estos 8.5 millones son antipueblo. Claro, es que si al menos hicieran eso, uno vendría, agarraría la lista y diría: ah, bueno, me tocó ser antipueblo, me jodí. Pero ya sabría uno de qué lado está. Pero no, ¿verdad? No nos dividen. Entonces, a la hora del discurso, todo el mundo es pueblo. Qué bonito, ¿no? Nadie quiere pagar las cuentas. Siguiente, por favor. Y así es como empieza el manual del populista. Primero,
insertar odio en la sociedad, dividiéndola en pueblo y antipueblo. Cuando una sociedad se odia, ya no coopera entre sí, ya no dialoga, ya nadie se quiere ocupar de los huérfanos, de los animalitos, de los ancianitos. Y entonces surge el populista y dice: yo, Superman, yo me voy a hacer cargo de todo. Y la gente en la sociedad dice: dale, brother, si quién quiere encargarse de esto. Una vez el populista llega al poder, el siguiente paso es eliminar del legislativo cualquier oposición. Y si de 137 asambleístas 100 pueden ser míos, mejor. Así se vuelven mis escribanos. Siguiente paso: comprar jueces para evitar juicios y castigos. No podés tener un organismo judicial que empiece a denunciar las atrocidades que comete el Ejecutivo, porque entonces tu plan no te va a funcionar. Y si no los podés comprar o no los podés amenazar y mandarlos a callar, entonces haces como Kirchner, Operación Nisman. Después, reformar la Constitución es vital. Para ponerle como las niñas en secundaria, ¿no? Yo voy a gobernar forever and ever, together, forever. Y si después de la muerte puedo regresar y seguir gobernando, lo hago también. Que quede ahí el artículo por si algún día descubren la vuelta a la vida. La resurrección, exacto. No solo se reforma la Constitución para eso, sino para debilitar a los otros poderes y empezar también a limitar los derechos de propiedad y las libertades económicas. Esa es una gran ventaja que tienen ustedes ecuatorianos, tienen la dolarización, que eso hace que su presidente no pueda venir a imprimir billete y dispararles la inflación al 35% con esta inflación como está pasando en Argentina. Es una gran ventaja. Pero aparte de eso, hay que eliminar la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque si haces todo eso y todavía tienes una prensa libre que lo denuncia, como que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, meterle cadenas a María Josefa Coronel a la mitad del programa, o venir y denunciar al Universo y meterle una multa de 40 millones de dólares. Y todo eso para al final anular al individuo y a sus 3 derechos en nombre del pueblo. Siguiente, por favor. Siguiente. Yo también, como estoy en un continente futbolero, estoy diciendo una analogía de fútbol para explicar la diferencia entre república versus populismo. Básicamente, la república en un estadio de fútbol entiende que el gobierno es un árbitro y que los ciudadanos están lo suficientemente empoderados como para poder jugar en la cancha al juego de la vida. Aunque sean fortalecidos como Cristiano Ronaldo o sean chaparritos y rapiditos como Lionel Messi, pero según la República se asume que cada ciudadano es capaz de usar sus mejores capacidades para adquirir la mejor vida posible, siempre y cuando se respeten los 3 derechos. Y entonces los ciudadanos están en la cancha jugando al juego de la vida, ejerciendo sus 3 derechos individuales. Pero nunca falta, y siempre ha habido, el desgraciado que le mete un codazo a la libertad de uno, una patada al derecho de propiedad privada del otro, o empuja la vida del otro. ¿Cuál es el rol del árbitro en ese momento? Pitar, sacar de la cancha ofensor y ofendido, llevarlos a juicio y decir: usted, ¿por qué arremetió contra la vida de él, contra su propiedad, su libertad? Se le da un castigo a la persona que ofendió, se agarra a la víctima, se regresa al juego, el árbitro vuelve a pitar, continúa el juego. Así es como la República concibe al gobierno, como un árbitro. Siguiente. El populista no. Para el populista, los ciudadanos son tan tarados, tan desempoderados, tan pobres y tan ignorantes que no pueden solos. Entonces, para el populista, el gobierno no solo es árbitro, es portero, delantera, defensa, pateador, goleador, el público que está sentado en las gradas del estadio, la policía que está cuidando el estadio, la gente que está afuera tratando de revender entradas y los que todavía quieren entrar. Para el populista, el gobierno es todo. ¿Y cómo le hace el populista para pasar de pinche árbitro a hacerlo todo? Con el manual que les acabo de explicar. El populista pasa a ser portero, delantero y goleador en el momento en que toma el legislativo y elimina la oposición.
pasa a ser el público sentado en las gradas del estadio cuando quita la libertad de expresión, pasa a ser el dueño del estadio cuando empieza a expropiar y a quitar las libertades económicas, y pasa a ser el organismo judicial cuando controla a la policía dentro del estadio. Y un día el ciudadano camina en el estadio y dice: ¿a qué hora pasó todo esto? Porque esto no pasa de un día para otro, mis amigos. Esto es como el efecto de la ranita, poquito a poco hasta que te achicharran en la olla de agua. Siguiente, por favor. Siguiente. La gasolina del populismo obviamente es la corrupción. Necesitas un desorden fiscal espantoso. Necesitas en 8 años meter 38 impuestos para entonces tener más dinero. Necesitas despilfarrar por todas partes para maquillar el país de progreso con carreteras, escuelas, hospitales, donde si adentro no hay medicinas ni maestros capacitados, ¿qué importa? Pero ahí está la fachada para que todo el mundo diga: qué bonito, cómo está progresando. Gracias. Petróleos de Venezuela desde el año 2003 que no entrega un estado financiero público. Nadie sabe cuánto dinero ha salido y ha entrado para Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba y todos los demás países. Nadie sabe. Ese desorden es vital para que el populista mantenga esa manipulación. Siguiente, por favor. ¿Y por qué dice la República que la minoría más pequeña es el individuo? Miren, como ya se dieron cuenta, mi trabajo está en cómo poner en ejemplos sencillos conceptos políticos difíciles para ver si así la juventud despierta de la apatía letárgica en la que vive y se mete en política. Entonces un día yo estaba pensando: ¿cómo le hago para explicar que la minoría más pequeña de este mundo es el individuo? Y me acordé del cubo de Rubik. El cubo de Rubik con sus diferentes lados y sus diferentes colores. Y entonces se me ocurrió, siguiente por favor, el Republics cubo. ¿Ya vieron? Hasta me rimó. Y este cubo está para explicar que todos somos minoría. En este cubo hay 5 categorías, pero el cubo pudiera tener 200, las que ustedes quieran. Yo puse aquí sexualidad, creencias, música, ideología política favorita y continente donde naciste. Si cada uno de ustedes ubica su color favorito en cada columna, lo que va a tener al final es una línea de colores única e indivisible, como su ADN, pues, de preferencias. Y ahí se van a dar cuenta que todos somos en algo minoría, por tener o no tener pelo, por tener o tener tatuaje, porque nos gusta el reggaetón o nos gusta el rock, porque somos de aquí o somos de allá. Pero en algo todos somos minoría. Por lo tanto, es hipócrita de parte del populista decir que en nombre del pueblo vamos a aplastar siquiera un individuo. Porque como se dijo en la lista de Schindler, quien mata una vida, mata 1000 vidas. Y quien salva una vida, salva 1000 vidas. No vamos a llegar a ningún lado en este continente si seguimos aplastando individuos en nombre de un pueblo que no existe. O empezamos a respetar a cada ser humano, a su vida, a su libertad y su propiedad, o olvídense, los populistas van a seguir ganando la batalla. Siguiente, por favor. Ya estoy a punto de terminar, se los prometo. Pero ¿saben qué? Esto no es lo peor de todo. Ya les hablé de historia, de principios de opresión, de política, de economía, de casos actuales, de fútbol, de todo. Pero ¿saben qué es lo peor? Que no les he dicho lo peor que está haciendo el populismo. ¿Ustedes han escuchado esas teorías de por qué América Latina es subdesarrollada? Ay, yo me mato de la risa. Miren, está la teoría nazi. La teoría nazi dice que es que en Latinoamérica somos pobres porque como somos indios y los indios son brutos, entonces somos pobres. O sea, yo realmente no soy nazi como para creer que hay razas superiores a otras. Lo que sí ya les expliqué es que un cerebro que se nutre mal en sus primeros días de vida, pues entonces va a tener impedimentos científicamente comprobado. Pero eso no quiere decir que un niño morenito esté en desventaja desde la cuna con un niño de otro color. Pero hay gente que cree eso. Luego está la teoría climática. ¿Han oído esa? Es que como somos tropicales somos haraganes. Entonces, obvio, somos pobres. Es la teoría climática.
Y hay regiones en el mundo donde hay un calor infernal espantoso, como por ejemplo en Guayaquil, que me la pasé súper astral, pero qué calor. Y lo único que me contaron de ese lugar es que siempre ha sido zona comercial. Entonces no me vengan con mentiras. No somos tropicales y haraganes. Podemos ser tropicales y productivos, claro que sí, pero con las adecuadas instituciones. Y mientras más viajo por América Latina, más me convenzo de que somos una de las regiones más ricas en recursos naturales. Sin embargo, desiertos como Israel y Taiwán nos ganan la batalla. Entonces yo no creo que el problema de América Latina sea ni genético, ni climático, ni de recursos. ¿Saben cuál creo yo que es el problema de América Latina? Psicológico y mental. Y ese es un problema bien jodido de resolver, porque solo depende de cada quien. ¿Y cómo les enoja a los periodistas? Fíjense cuando les digo eso. ¿Cómo se cambia el populismo, Gloria? ¿Cómo sacamos a Maduro del poder? ¿Qué predices de aquí a 25 años? ¿Qué es lo que va a pasar? Brother, depende de cada mente, de todas y cada una de las mentes. O sea que yo tengo que empezar por mi Facebook a tirar ideas. Ajá. O sea que yo tengo que empezar por leer de diferentes ideologías y definirme ideológicamente. Ajá. O sea que yo tengo que usar mi cuenta de Twitter para empezar a tirar ideas. Ajá. O sea, no hay fórmula mágica, así como para sacar a 10 millones de una vez a la calle y cambiar esto. No les gusta esa respuesta. Pero para mí, ahí está el problema. Psicológico, señores. Y todo empieza con el círculo del victimismo que le da paso al populismo. Primera parada, educación de victimismo. Si aquí hay padres de familia, y obviamente todos somos hijos de alguien, acuérdense de sus años de escuela. Cuando ustedes iban a la escuela, en kindergarten, la mamá siempre se encarga que la nena vaya con las trenzas bien hechas, que el niño vaya con la mochila de Spider-Man o de Superman o de He-Man o del superhéroe del año para que no le hagan bullying, ¿verdad? Los manda al colegio. Después en la secundaria, cuando llega el día de la graduación, que la niña se ponga el mejor vestido, que vaya al salón de belleza, que le hagan los colochos, le pongan las uñas, la maquillen hermosa, al chico que le metan el traje Hugo Boss, la corbata más linda, lo perfumen bien y vámonos a la fiesta de graduación porque los niños se graduaron del colegio. Todos los padres latinoamericanos son así y cuidan todos esos detalles. Pero cuéntenme ustedes, ¿cuántos de los papás aquí presentes o hijos aquí presentes se acuerdan de haber abierto el libro de estudios sociales o de historia de sus hijos en quinto primaria o sexto primaria? Para saber qué cuento le estaban contando a sus hijos, víctimas de qué los estaban haciendo. Porque por mucho que esté la lonchera de Spider-Man y el vestido del año, lo más importante de pasar por la escuela es lo que queda en la cabeza. Y es en la escuela donde a nuestros niños les están enseñando a ser víctimas. Víctimas de los yanquis, de los españoles, de la oligarquía, del conflicto armado que ni siquiera vivieron, del dictador militar que lleva 80 años muerto, de cualquier cosa. Y para ejemplificarlo, siguiente por favor. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, año 2014, mes noviembre. Gloria muriéndose de las ganas de ir al baño y eso era lo más cercano que había. Entro y me encuentro con el stand de la Cámpora, ¿sí? Y entonces leo un cartel que dice que la universidad se pinte de pueblo. ¿Quién es pueblo? La izquierda está con Cristina y con el Proyecto Nacional Popular y Latinoamericano. Súmate a la militancia. PCCE Universidad. Revolución es sentido del momento histórico. Fidel Castro. Regresemos, por favor. ¿Víctimas de qué los estamos haciendo? Y el problema es que la gente que crece como víctima luego tiene baja autoestima, fíjense. Luego se siente que no puede con su propia existencia, que vino a este mundo a sufrir, que hay judíos, aliens o una mezcla de ambas en una teoría de conspiración medio sionista que los tiene aplastados con los hilos de la popetería que no los va a dejar salir adelante. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de jóvenes que creen que hay una conspiración que los tiene aplastados y todos los días se lo repiten en la cabecita. La gente con baja autoestima no se la cree. Cree que vino a este mundo a sufrir, a ser miserable. Cree que si sus papás fueron alcohólicos, ellos están destinados a ser alcohólicos. Creen que si su mamá fue prostituta, tienen derecho a ser misóginos y machistas con la mujer. Creen que si vivieron en un barrio donde solo había pandilleros, ellos tienen derecho de robar.
Y no solo eso, la gente con baja autoestima es insegura de sí misma, ¿sí? Siempre le anda preguntando a la sociedad qué debe hacer, qué debe pensar, qué debe decir, a dónde debe trabajar. A mí nunca se me va a olvidar, hace como 8 años, me llamó una vez un chico a la radio. Gloria, te llamo, porque claro, uno en la radio luego, ya hablando estas cosas, se vuelve consejero y medio de todo el mundo, ¿no? Psicólogo y terapista y de todo. Entonces me llama este cuate y me dice, Gloria, yo quiero estudiar italiano, pero es que todo el mundo me dice que es re difícil. Puchica, le dije yo. O sea que me vas a decir que te llamaron 6.999.999 millones de personas. No, hombre, ¿cómo así? Bueno, tú me dijiste que te llamó todo el mundo, descontándote a vos, ese es el resto de la humanidad. Ay, no, pues, o sea, mis amigos, pues. Ah, tus amigos es todo el mundo, ok. ¿Y cuántos de ellos hablan italiano? Ninguno. ¿Y entonces por qué le hacemos caso a gente que nos dice cómo vivir, que no sabe de lo que habla? Entonces yo, que sí me tuve que calar el italiano porque viví 4 meses en Roma y esos cuates, el inglés, pero ni por de chiste, y el español mucho menos, le dije, no es verdad. El italiano es súper fácil de aprender, sobre todo para alguien que habla español. Aparte es un excelente ejercicio porque vas a ampliar tu vocabulario 4 veces más. Inseguridad en nosotros mismos. ¿Qué va a decir la sociedad de mí? Esa inseguridad también lleva a los chavos a clavarse la t-shirt del Che Guevara sin siquiera wikipediar quién era ese asesino. Y por supuesto, este tipo de personas luego tienen pánico de tomar riesgos. Riesgos culturales, riesgos sociales, pero sobre todo riesgos económicos. Díganle ustedes a alguien con ese perfil que monte una empresa. Mira vos, ¿y por qué no pones tu negocio? Ajá, ¿cómo así? Con yo, mío, de mi dinero mío, de mi bolsa mío. No, hombre, estás loco, brother. Imagínate, yo pongo la empresa y me voy a la quiebra. ¿Qué hago? Bueno, pues te levantás y puedes, no sé, buscar una ayuda, bla, bla, bla. No, manito, estás loco. No, Dios guarde. Entre los judíos, los ovnis, los sionistas y los cientólogos que tienen el mundo aplastado y conspirado, yo no voy a poner una empresa. No, hombres. Pero claro, esta gente con este perfil todavía quiere ser millonaria, todavía quiere las casas, las mujeres, los smartphones, los carros, los viajes. ¿Y entonces cómo le hacemos? Y un día voltean a ver al gobierno y tlin, 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 se les iluminan los ojitos como que fuera máquina de bingo en los casinos de Las Vegas. ¡Bingo! Claro, me meto a la política. Fácil. Me tiro de presidente, de alcalde, de prefecto, lo que sea. Entro al gobierno, agarro el dinero del pueblo, monto mi negocito, me hago millonario. Y si me va bien, buenísimo, agarré el dinero que ni era mío. Y si me va mal, ¿qué importa? El marrón se lo come el pueblo y como pueblo no es nadie, nos jodemos todos. Y eso sí, una vez llego a la presidencia, me encargo que la educación siga siendo de victimismo, atrasada, retrógrada, de memorización, donde a los niños en lugar de enseñarles valores, les enseñan la pinta, la niña y la Santa María que no les sirve de nada. Y entonces, plan perfecto, pero hay un pequeño detalle, ¿cómo convencemos al pueblo que vote por mí? Porque imagínense ustedes que ahorita entrara por acá el próximo candidato a la presidencia de Ecuador. Y entonces aparece, ¿no? Pueblo de Ecuador, yo vengo aquí a postularme como su próximo presidente. La verdad es que yo fui educado como víctima, tengo baja autoestima, soy inseguro de mí mismo. No he podido superar los problemas de alcohol de mi papá y por eso no permito que ninguno de ustedes tome los domingos. Y le tengo un pánico a tomar riesgos espantoso. Pero como quiero ser millonario, entonces me di cuenta que siendo presidente era la forma más fácil. No se preocupen. Como son 17 millones de ecuatorianos, yo nomás les voy a meter 38 impuestos, le quito un poquito a cada uno, monto mi empresa y para ustedes todo sigue igual. Así que por favor, voten por mí para las próximas elecciones. Pues no, ¿verdad?
Como que si el cuate nos dice eso, no vamos a votar por él. ¿Por qué creen ustedes que en las películas siempre le dicen al villano, no le cuentes el plan al bueno? Pero siempre el villano tarado, cuando ya tiene al bueno agarrado en la silla eléctrica, empieza a decirle, es que mi plan fue hablar con fulano, luego con mengano, luego te secuestré. Y luego, por supuesto, llega alguien que salva al héroe y entonces todo se triunfa. Pero en la vida real a veces nos falta ese héroe, ¿no? Por eso es que le dicen a los villanos que se callen la boca y no cuenten el plan. Por eso se los vengo yo a contar. Y entonces, ¿cómo le hacemos para conseguir esos votos sin contar el plan? Con populismo, mi hermano. Con populismo puro y duro. Prometeles de todo, si igual no les vas a cumplir. Y entonces tienen candidatos como el de mi país que dice, yo soy el enviado de Dios para salvar a Guatemala. Y les prometo que voy a llevar a Guatemala a su primera Copa del Mundo. Y lo preocupante no es que lo dice, lo preocupante es que la gente le aplaude. O si no tienen candidatos que dicen en las aldeas, yo aquí les vengo a prometer un puente, aquí no hay río, les pongo el río también, hombre, ¿cómo no? De todo para todos. Y así es como se está formando ese populismo que nos está dejando con generaciones desempoderadas que psicológicamente se sienten incapaces de salir adelante, lo cual yo considero, más allá de los problemas económicos, políticos y sociales, el problema más fregado con el que nos está dejando el populismo. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Podemos culpar a la gente que vota por el populista? Realmente, después de ver el pasado del que venimos, donde la gente no podía tener propiedad privada, no podía hacer leyes, no la incluían, había derechos para unos, para otros no. ¿Podemos culpar de realmente a las personas que votan por el populista? Yo creo que no. Yo honestamente creo que no. Sobre todo porque la mayoría de esa gente ya se acostumbró a vivir sin Estado. Es más, muchas de ellas ni siquiera entienden cuál es la función de un Estado. Creen que un gobierno está para regalar chunches. Porque nunca en sus vidas ha habido un policía, un juez, un abogado o un funcionario público que esté ahí para respetarle sus derechos. Cuando a esa gente la asesinan, nunca dan con el culpable. Cuando a esa gente la violan sexualmente, no meten a las personas a la cárcel. Cuando a esa gente le roban, no hay nadie para responder por ellos. Cuando a esa gente la extorsiona un pandillero, como pasa en mi país, que se cobra impuesto de guerra a las tiendas, los policías son cómplices. Entonces esa gente ya se acostumbró a que su vida, su propiedad privada y su libertad no valen nada. Y cuando llega el populista a la aldea y promete el puente y promete el río, en la mentalidad de esa persona que sigue siendo egoísta racional, piensa, ajá, aquí viene este desgraciado a ofrecer el puente, el río y la copa del mundo. Obvio no lo va a cumplir. Pero cuando le entregan la gallina, la bolsa de comida, el material de construcción, esa persona toma ese objeto material y dice, por lo menos algo le saco a este desgraciado. Por lo menos esta gallina es mía, este chancho es mío, esta bolsa de comida es mía. Y ese objeto material, esa dádiva, viene a satisfacer una sed de justicia que jamás ha sido satisfecha. Entonces, señores, la única forma en que vamos a lograr que la gente que está en lo más bajo de la pirámide de Maslow deje de votar por los populistas es ofreciéndoles una república que les dé justicia y les dé un sistema jurídico que les respete su vida, su propiedad privada y su libertad. Yo me rehúso a pensar que toda la gente que no tiene dinero en la bolsa no tiene sesos en el cerebro. ¿Y saben por qué me rehúso? Porque hay 3 millones de guatemaltecos que se cruzaron uno de los desiertos más jodidos del mundo con tal de ir a vivir en un país que sí les garantizara su vida, su propiedad privada y su libertad, cosa que su patria no puede hacer por ellos. Entonces yo me rehúso a pensar que toda la gente pobre lo que quiere es un regalo. Yo estoy segura y he conocido miles de personas en pobreza que lo que quieren son oportunidades y que se les respeten sus derechos. Y a menos que hagamos eso, vamos a seguir teniendo populistas en la región. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos un proyecto en el MCN, porque no solo se trata de empoderar psicológicamente al ciudadano, cosa que hacemos cuando vamos al interior y damos conferencias, sino también estamos haciendo un proyecto que se llama La Cantera, para tener liderazgo político con meritocracia comprobada. La Cantera está abierta para cualquier guatemalteco mayor de 27 años con un título en algo.
Entregan su hoja de vida, pasan detector de mentiras, entregan antecedentes judiciales, antecedentes policíacos, hacen una prueba psicológica y si pasan todo este proceso, ingresan becados a una maestría en políticas públicas, donde cada uno de ellos desarrolla un proyecto en salud, educación, seguridad, lo que ellos quieran. Objetivo, que estos canteranos sean absorbidos por los partidos políticos de mi país. Llevamos 2 años de estarlos entrenando y ahorita son elecciones en septiembre, les contaré cómo nos va. Mucha gente me pregunta, ¿y qué te garantiza que con todo y todo no se van a torcer una vez estén en el Congreso? Nada. El que quiera garantías, como dice mi jefe, que vaya a un banco. Pero estamos siguiendo el consejo de uno de los hombres más inteligentes del siglo XX que dijo, si queremos resultados diferentes, más nos vale empezar a hacer cosas diferentes. Y este, mis queridos amigos, es el primero y único ejercicio para tener políticos con meritocracia comprobada que mi país ha conocido. Puede que funcione, puede que no, pero por lo menos lo estamos intentando. Siguiente. Por último, los dejo con esta frase de Eduardo Enríquez, autor nicaragüense, que dice: sí es posible construir la república soñada cuando al fin rompamos los complejos de inferioridad que hasta ahora nos han mantenido atados a proyectos políticos mediocres. El camino empieza por asumir con responsabilidad el compromiso que nace de concebirnos como hombres y mujeres libres. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.